El Espíritu Santo te revela hoy. Esa ansiedad no viene de Dios. Hay una ansiedad que no dices en voz alta, esa que aparece cuando la casa se queda en silencio, cuando apagas las luces y la mente empieza a hablar demasiado. Esa ansiedad que te aprieta el pecho sin pedir permiso, que te roba la serenidad, incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Nadie la ve, nadie la sospecha, pero tú la conoces muy bien. Es ese peso que no confesaste ni a tus amigos ni a tu familia, porque no quieres cargar a nadie, porque aprendiste a ser fuerte desde muy temprano o porque te enseñaron que sentirte así era falta de fe. Y sin embargo, dentro de ti existe un clamor que intenta salir, una voz que te pide respirar, pausar y admitir por un instante que algo dentro de ti está pidiendo cura. Cuando Anoite se aproxima, esa inquietación crece. Cuando te quedas a solas con tus pensamientos, descubres que hay un torbellino que no logras ordenar. Intentas distraerte, pero vuelve. Intentas orar, pero tu mente salta de un lado a otro. Intentas dormir, pero tu corazón late más rápido de lo que debería. Y en medio de ese caos silencioso hay algo que tal vez nunca te hayas atrevido a considerar. Esa ansiedad que llevas dentro no nació en ti, no proviene de tu espíritu, no es el lenguaje de Dios. Algo dentro de ti sabe que hay una voz más suave, más profunda y más verdadera intentando alcanzarte, pero a veces el ruido interno no te permite escucharla. Hoy quiero que abras tu corazón a una verdad diferente, una verdad que puede reordenar tu mundo interior. El Espíritu Santo te revela que no estás roto, no estás perdido y no estás solo. Te muestra que esa ansiedad no define tu identidad, no marca tu destino y no representa la voz del cielo hablando contigo. Fuiste creado para vivir con paz, propósito y claridad. Fuiste formado para respirar en la presencia de Dios y encontrar descanso en su palabra, no para vivir preso de pensamientos que te desgastan. Si esa ansiedad se ha vuelto tu compañera constante, no es porque Dios la haya enviado. Es porque hay batallas internas que se abren sin que las pidas, y porque en tu humanidad hay heridas que no fueron sanadas del todo. Pero hoy algo cambia. Hoy el Espíritu Santo se acerca con intención. Hoy Él te susurra algo que puede transformar la manera en que enfrentas tus noches, tus dudas y tus silencios. Hoy Él te dice, abre tu interior, porque esta palabra es para ti. Observa lo que sientes, mira el peso que cargas, escucha lo que se mueve en tu corazón y pregúntate, ¿qué pasaría si descubres que esta ansiedad jamás vino de Dios? ¿Qué pasaría si la raíz no está en ti, sino en algo que te susurra mentiras disfrazadas de lógica? ¿Qué pasaría si, en este momento, el Espíritu Santo está revelando un camino de libertad que tú no habías visto antes? Antes de continuarmos, quiero pedirte algo que no es para mí, sino para el propósito que Dios tiene contigo. Si este mensaje ya está tocando tu interior, si sientes que el Espíritu Santo te está guiando, te invito a suscribirte a este canal como acto de fe. No para aumentar un número, sino para caminar juntos en este proceso de cura, palabra y crecimiento espiritual. Porque cuando te unes, te mantienes cerca de lo que Dios usa para hablarte, fortalecer tu fe y recordarte quién eres. Si estás listo para entrar en esta revelación profunda, dime. El momento exacto en que la ansiedad se apodera. Hay un instante silencioso en el que la ansiedad cruza una frontera que tú no percibes de inmediato. No llega como un terremoto que rompe todo a su paso, tampoco aparece con una señal clara que te permita prepararte. Entra despacio, casi en puntas de pie, disfrazada de una preocupación pequeña, de una duda que parece lógica, de una sensación que decides ignorar porque crees que pasará rápido.
Empieza como un pensamiento suelto que te visita cuando estás cansado, cuando tu mente está llena o cuando tu corazón se siente vulnerable. Y aunque no lo entiendes en ese momento, ese pequeño pensamiento se convierte en la primera chispa de un fuego que intenta crecer dentro de ti. La ansiedad se apodera cuando un pensamiento que debería ser pasajero se instala sin permiso. Puede ser una frase que escuchaste hace años y nunca olvidaste, una expectativa que alguien puso sobre ti, una responsabilidad que excede tus fuerzas, o un miedo que parecía superado, pero que vuelve cuando menos lo esperas. De pronto, ese pensamiento empieza a ganar peso. Lo consideras una vez, luego otra, y sin darte cuenta empiezas a construir escenarios que no existen, a anticipar problemas que no han llegado, a imaginar consecuencias que nunca sucedieron. Tu mente corre y tu corazón intenta seguirle el ritmo, pero no puede. Entonces llegan las sensaciones físicas, el pecho apretado, la respiración más corta, la presión en la garganta, la inquietud en las manos. Tu cuerpo reacciona antes de que tu razón tenga tiempo de analizar lo que está pasando. Intentas convencerte de que no es nada, pero la sensación crece. Intentas distraerte, pero vuelve con más fuerza. Intentas controlar tus pensamientos, pero se multiplican. Este es el momento exacto en que la ansiedad deja de ser un simple malestar y se convierte en una fuerza que te empuja hacia un estado emocional que no elegiste. No es señal de falta de fe, no es debilidad espiritual, no es una falla en tu carácter. Es una respuesta humana a un cúmulo de cargas que has llevado por demasiado tiempo, a emociones que nunca recibieron espacio para ser procesadas, a heridas que tuviste que esconder porque no había tiempo para sentirlas, a silencios que no confesaste porque estabas sosteniendo a todos a tu alrededor. La ansiedad encuentra terreno fértil cuando tu interior está sobrecargado y tu corazón está fragmentado entre responsabilidades, presiones y expectativas. Pero hay un punto esencial que el Espíritu Santo quiere que entiendas. Él ve ese instante, Él percibe el segundo exacto en que tu paz empieza a desordenarse. Él observa cuando tu mente se inclina hacia el miedo sin quererlo. Él nota cuando tus pensamientos se llenan de suposiciones que no tienen fundamento, y Él no se aparta de ti. No se escandaliza por tus reacciones, no te acusa por sentirte así. Al contrario, se aproxima aún más para revelarte algo que puede transformar tu relación con lo que sientes. Esa ansiedad no refleja tu identidad espiritual. No es una señal divina. No fue enviada para castigarte ni para probarte. Es ruido interno. No es dirección de Dios. La ansiedad intenta convencerte de que te pertenece. Pero cuando el Espíritu Santo abre tus ojos, descubres que no todo pensamiento merece ser alimentado. No toda sensación merece ser interpretada. No todo temor merece un lugar en tu corazón. Él te recuerda que la paz es el sello de Dios y que todo lo que rompe esa paz no proviene de Él. En el instante en que la ansiedad intenta invadirte, el Espíritu Santo ya está obrando, revelándote que no estás perdiendo el control. Estás siendo llamado a reconocer la verdadera fuente de tu descanso. La voz oculta cuando oyes algo que no es tuyo. Hay pensamientos que aparecen en tu mente y parecen tan reales que casi puedes sentir que nacieron dentro de ti. Pero cuando los observas con más atención, descubres que no se parecen a la manera en que normalmente piensas, no combinan con tu carácter, no reflejan tu fe, no llevan la paz que siempre acompañó la voz de Dios en tu interior. Son pensamientos que llegan con un tono diferente, con una urgencia que te agita, con una dureza que te acusa, con una lógica que te confunde. Parecen tuyos, pero no lo son. Y sin darte cuenta, comienzas a reaccionar emocionalmente a cual cosa que nunca brotó de la esencia que Dios colocó en ti.
La ansiedad casi siempre empieza con una voz oculta, sutil, disfrazada de realismo, como si quisiera protegerte de algo que ni siquiera está ocurriendo. Te susurra escenarios que no forman parte de tu realidad. Exagera riesgos, inventa amenazas, distorsiona hechos. Ese pensamiento introduce un miedo que no combina con la paz que Cristo dejó para ti. Y aún así lo aceptas como si fuera legítimo. Esa es la trampa más común, creer que todo lo que aparece en tu mente es autoría tuya. No lo es, jamás lo ha sido. Tu mente es un espacio espiritual, emocional y sensorial, donde muchas voces intentan influir. La cuestión no es si escuchas algo, sino quién está hablando dentro de ti. La voz de Dios nunca llega para aplastarte. No te humilla, no te apresiona, no te perturba. El Espíritu Santo habla con una firmeza que trae respeto, pero también con una suavidad que trae descanso. Cuando Él corrige, te hace respirar. Cuando Él alerta, te ilumina. Cuando Él enseña, te alivia. La voz que provoca ansiedad no opera así. Ella oprime, presiona, exagera, dramatiza. La voz de la ansiedad quiere que creas que estás en peligro, incluso cuando estás en un lugar seguro. Quiere que pienses que no eres suficiente, incluso cuando Dios ya te llamó valioso. Quiere que imagines futuros caóticos para que pierdas la esperanza en lo que Él está construyendo para ti. Tal vez nunca te lo han dicho, pero muchas de esas frases duras que escuchas en tu interior no son producto de tu alma, sino ecos de heridas antiguas, palabras marcadas por el rechazo, experiencias que no se procesaron, expectativas que otros colocaron sobre tus hombros. A veces es la voz del miedo que aprendiste de alguien que amabas. A veces es la voz del perfeccionismo que desarrollaste para sobrevivir. A veces es la voz de un trauma que jamás recibió cura. Y otras veces es una sugestión espiritual que intenta desordenar tu mente para alejarte de la verdad de Dios. Pero aquí está la diferencia inconfundible. Cuando la voz no es tuya, siempre te roba la paz. Cuando no viene de Dios, siempre te quita equilibrio. Cuando proviene de una mentira, siempre te hace cargar un peso que no puedes manejar. Y es ahí, justamente ahí, que el Espíritu Santo interviene. Él no te forza, no grita, no invade tu interior. Él se aproxima y te muestra que esa voz que te altera, que te incomoda, que te acusa, no representa tu identidad ni tu propósito. Él te recuerda que tu esencia está anclada en Cristo, no en el miedo. Cuando empiezas a discernir la diferencia entre la voz de la ansiedad y la voz del Espíritu Santo, algo dentro de ti cambia. De repente te das cuenta de que no todo pensamiento merece tu atención, ni toda sensación merece interpretación, ni toda suposición merece crédito. Algunas voces deben ser rechazadas inmediatamente porque no hablan desde la verdad, sino desde la distorsión. Y cuando reconoces eso, la ansiedad pierde fuerza, porque el poder de la ansiedad está en convencerte de que es tuya. Pero cuando descubres que no lo es, la separación comienza. Y en esa separación, el Espíritu Santo te revela qué pensamientos deben ser silenciados y qué pensamientos deben ser nutridos. Hoy el Espíritu Santo te muestra de manera clara. Hay voces que aprendiste, hay voces que heredaste, hay voces que absorbiste sin querer. Pero hay una sola voz que define tu camino, la voz de Dios. Esa voz jamás te aprisiona. Esa voz jamás te empuja al miedo. Esa voz jamás alimenta tu ansiedad. Esa voz siempre te guía hacia la paz, la revelación del Espíritu Santo. Esa ansiedad no viene de Dios. Hay momentos en los que la ansiedad se levanta dentro de ti con tanta fuerza que terminas creyendo que su origen debe ser espiritual, como si Dios estuviera tratando de advertirte de algo o llamando tu atención a través de ese malestar.
Pero el Espíritu Santo quiere mostrarte una verdad que puede ajustar completamente tu percepción. Esa ansiedad que te oprime, que te agita, que te roba la serenidad, no proviene de Dios. No es una señal divina, no es un castigo disfrazado, no es una palabra de corrección encubierta. La raíz de esa ansiedad no está en el cielo, está en un lugar más humano, más emocional y muchas veces más doloroso de lo que te atreves a admitir. Dios no se manifiesta a través de tormentas internas que te dejan sin aliento. Él se revela en paz, claridad y dirección. Durante mucho tiempo, te has exigido interpretar todo lo que sientes como algo que debes manejar por tu propia cuenta. Te culpaste por pensar demasiado, por sentir demasiado, por no saber controlar lo que ocurre en tu interior. Y en ese intento constante de mantener todo bajo control, te convenciste de que si había ansiedad en tu mente, era porque algo en tu vida espiritual estaba fallando. Sin embargo, el Espíritu Santo te revela que esa culpa nunca vino de Él. Dios jamás ha usado el miedo como lenguaje para hablar con sus hijos. Jesucristo no dejó la paz como un concepto distante, sino como una experiencia real para que la habitaras. Cuando algo en ti te lleva al desespero, no estás frente a la voz divina, sino frente a un ruido interno que necesita ser discernido. La ansiedad nace cuando cargas más de lo que tu alma está preparada para sostener, cuando acumulaste responsabilidades sin desahogarte, cuando guardaste silencios que te desgastaron por dentro, cuando viviste situaciones que no tuviste tiempo ni espacio para procesar, y aún así, con todo ese peso encima, trataste de mantenerte firme, creyendo que la fortaleza consistía en nunca quebrarse. Pero Dios no te formó para suprimir tus emociones, te formó para ser acompañado, guiado y sostenido por Él. La ansiedad no es un mensaje espiritual, es una señal humana de que necesitas descanso, comprensión, cura interior y dirección emocional. El Espíritu Santo no entra para juzgar lo que te sucede, entra para revelar lo que te ha afectado sin que te dieras cuenta. Él separa con precisión aquello que confundiste. Demuestra que muchas de las sensaciones que interpretaste como falta de fe eran, en realidad, el resultado de heridas que permanecieron abiertas. Te muestra que no era Dios quien te hablaba a través de la inquietud, sino tu propio cansancio emocional intentando desbordarse para ser visto. Dios no envía un sentimiento que te paraliza. Dios no provoca un miedo que te encierra. Dios no es autor de la tensión que rompe tu sueño y te hace dudar de ti mismo. Cuando algo te hace perder la paz, no nace en el Espíritu. La revelación del Espíritu Santo no llega con gritos ni imposiciones, llega con luz. Él ilumina el origen de tu ansiedad para que puedas dejar de interpretarla como un ataque espiritual o un fallo personal. Él te muestra que lo que sientes no es condenación, sino un corazón que está pidiendo amparo. Él te recuerda que la ansiedad no es identidad, no es destino, no es sentencia. Es un estado transitorio que se amplifica cuando no sabes de dónde viene. Y Él se aproxima para te mostrar que a tu ansiedad no es prueba de ausencia de Dios, sino un espacio donde Él quiere actuar de manera más profunda. Cuando Él te dice que esa ansiedad no viene de Dios, está mostrándote que puedes dejar de pelear contra ti mismo, que no necesitas espiritualizar todo lo que te duele, que no es un pecado sentirte abrumado, que no es una traición a tu fe pedir ayuda, que no estás fallando cuando te sientes vulnerable. Dios no te formó para cargar pesos ajenos, y mucho menos para atribuirle a Él cargas que jamás puso sobre ti. Cuando reconoces que la ansiedad no viene de Dios, entiendes que no necesitas temerla, necesitas comprenderla. Y, una vez comprendida,
El Espíritu Santo te guía paso a paso hacia la libertad emocional y espiritual que Él preparó para ti desde el principio. El peso emocional que tomaste prestado. Hay cargas que nunca elegiste, pero que terminaron sobre tus hombros como si fueran tuyas. Cargas que no nacieron en tu interior, pero que absorbiste por haber sido siempre la persona que sostiene, que escucha, que intenta mantenerlo todo en equilibrio. Con el tiempo, esa responsabilidad silenciosa se convirtió en un peso emocional tan natural para ti que ya no distingues qué emociones te pertenecen y cuáles provienen de lo que otros depositaron en tu vida. Y sin darte cuenta, comenzaste a llevar preocupaciones ajenas, miedos que no eran tuyos, expectativas que nunca pediste y exigencias que nunca te correspondieron. Ese es uno de los orígenes más comunes de la ansiedad, cargar con lo que no nació en tu alma. La mayoría de las personas que luchan con ansiedad no son débiles, son sensibles, no son inestables, son profundas. No carecen de fe, cargan demasiado. Por eso absorben las emociones del entorno, las tensiones de la familia, los problemas que otros descargan sin ser conscientes del impacto que dejan. Cuando intentas ser fuerte para todos, te olvidas de observar si tu interior tiene espacio para respirar. Comienzas a aceptar silenciosamente responsabilidades que no te corresponden y emociones que no tienes obligación de sentir. Y lo más peligroso es que con el tiempo empiezas a creer que todo ese peso forma parte de tu identidad, cuando en realidad solo es el resultado de una vida intentando sostener lo que nunca debiste sostener. El Espíritu Santo quiere revelarte que muchas de tus angustias nacieron en lugares donde fuiste valiente, pero no pudiste ser honesto contigo mismo. Fuiste fuerte cuando estabas cansado, fuiste apoyo cuando necesitabas apoyo, fuiste guía cuando estabas perdido, fuiste escucha cuando querías hablar, fuiste refugio cuando estabas temblando por dentro. Viviste tantos roles al mismo tiempo que tus emociones se confundieron y tu corazón comenzó a sobrecargarse en silencio. Esa sobrecarga emocional que te llegó por amor, por miedo, por lealtad o por hábito, poco a poco se transformó en ansiedad. No por falta de fe, sino por exceso de peso. Hay heridas que no son tuyas, pero se incrustaron en tu interior, porque estabas presente en el momento equivocado para alguien que necesitaba apoyo. Hay expectativas que otros pusieron sobre ti y que aceptaste para no decepcionarlos. Hay responsabilidades que asumiste porque nadie más se atrevió. Hay emociones que absorbiste porque tu corazón es grande y tu sensibilidad es real. Pero cada carga prestada ocupa un espacio que tu alma necesita para vivir con paz. Y cuando ese espacio se llena de lo que no te pertenece, la ansiedad aparece como un síntoma de saturación emocional. Dios nunca te pidió que llevaras lo que pertenece a otros. Él te llamó a amar, no a absorber. Te llamó a acompañar, no a cargar. Te llamó a escuchar, no a sacrificar tu bienestar interno. El Espíritu Santo te revela que parte de tu ansiedad no nace en tus pensamientos, sino en tu costumbre de sostener más de lo que puedes. Y no porque seas irresponsable, sino porque eres generoso. No porque seas frágil, sino porque eres compasivo. Pero incluso la compasión, cuando se convierte en carga, necesita ser entregada a Dios. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti comienza a liberarse. Descubres que puedes soltar los pesos que no te corresponden sin dejar de amar. Que puedes decir no sin dejar de ser fiel. Que puedes poner límites sin dejar de ser espiritual. Que puedes ser fuerte sin sacrificar tu paz. El Espíritu Santo te invita a reconocer qué parte de tu ansiedad fue tomada prestada para que puedas devolverla al lugar correcto, a la presencia de Dios, donde todo peso que no es tuyo pierde poder sobre tu corazón.
lo que Dios hace mientras tú te sientes abrumado. Hay momentos en los que la angustia te envuelve con tanta intensidad que llegas a pensar que Dios está distante, silencioso o indiferente. Momentos en los que la mente está tan agotada que no logra orar con claridad, en los que el corazón está tan saturado que ya no sabe si siente miedo, tristeza o simplemente cansancio acumulado. Momentos en los que te preguntas si Dios ve lo que estás atravesando o si tus lágrimas han pasado desapercibidas para el cielo. Pero la verdad que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy es que Dios nunca está ausente mientras tú te sientes abrumado. Él no se aleja en tus crisis internas, no te observa desde lejos, ni espera que te organices emocionalmente para entonces intervenir. Dios actúa precisamente en esos instantes en los que tú sientes que te estás desmoronando. Cuando la ansiedad paraliza tu capacidad de pensar con claridad, Dios no te exige explicaciones. Cuando tus emociones se confunden, Él no te pide coherencia. Cuando tu fuerza se agota, Él no te exige resistencia. En lugar de eso, Él se acerca en silencio, no para presionarte, sino para sostenerte. Su presencia no depende de tu estabilidad emocional. Depende de su amor incondicional. Incluso cuando no lo percibes, Dios está trabajando en los espacios donde tus palabras no alcanzan. Él escucha la oración que no pudiste verbalizar, interpreta el suspiro que salió sin intención y entiende la lágrima que cayó sin que pudieras detenerla. Hay un movimiento espiritual constante que ocurre en momentos de angustia y que pocas veces es visible a tus ojos. Cuando tú te quiebras por dentro, Dios coloca guardia sobre tu mente. Cuando te sientes solo, Él te rodea sin que lo notes. Cuando la noche se vuelve larga y tus pensamientos se multiplican, Él te protege de caer en lugares más oscuros. Su intervención no siempre es emocionalmente perceptible, pero siempre es espiritualmente real. El Espíritu Santo se mueve en las capas profundas de tu interior, aquellas que ni tú logras descifrar, reorganizando pensamientos, cerrando puertas que te harían daño, suavizando tensiones que se intensificaron con el tiempo y calmando sensaciones que tú no sabías cómo gestionar. La ansiedad te hace creer que estás a la deriva, pero Dios te sostiene incluso cuando tus manos ya no tienen fuerza para aferrarse. Él no necesita que seas fuerte para ayudarte. Él no depende de tu serenidad para actuar. Su cuidado atraviesa tu confusión y alcanza tu espíritu incluso cuando tu mente está en caos. Él no abandona a un hijo que se siente cansado. Al contrario, es precisamente en ese cansancio donde su presencia se manifiesta de manera más profunda. Hay batallas internas que solo Dios presencia por completo, momentos que nadie conoce, pensamientos que jamás compartiste. Y es ahí, en ese nivel de profundidad, donde Él está operando sin interrumpir tu proceso emocional. Dios no se impresiona por tu vulnerabilidad. No te juzga por sentirte ansioso. No te exige una fe perfecta mientras tu corazón está temblando. Él se sienta contigo en el silencio, camina contigo en la incertidumbre y permanece contigo en el desorden interno. El Espíritu Santo no te deja solo mientras intentas recomponerte. Te acompaña incluso cuando ni tú sabes cómo hacerlo. Hay veces en las que Dios trabaja más en tu vida cuando tú sientes que estás rindiéndote, porque es en ese momento cuando tu corazón deja de luchar solo y comienza a abrir espacio para que Él intervenga con suavidad. Tu ansiedad no detiene a Dios. Tu cansancio no lo aleja. Tu confusión no lo incomoda. Lo que sientes no es un obstáculo para Él. Es un lugar donde quiere revelarte su cuidado. Mientras tú te sientes abrumado, Dios está organizando lo que tu mente no consigue ordenar, fortaleciendo lo que tú no sabes cómo sostener y protegiendo lo que tú no sabes cómo defender. Él no te abandona,
te abraza desde lo invisible y te prepara para el momento en que puedas respirar de nuevo. El ciclo que te encadena. Cómo la ansiedad se alimenta de mentiras. La ansiedad rara vez nace de un solo pensamiento. Se forma como un ciclo, una secuencia repetida que empieza con una pequeña distorsión y termina convirtiéndose en una cadena que limita tu paz, tu claridad y tu capacidad de ver la realidad con los ojos de la fe. Es un proceso que ocurre dentro de ti, sin que lo notes, porque se alimenta de ideas que parecen lógicas, pero que en verdad están construidas sobre mentiras sutiles que te desestabilizan. El Espíritu Santo quiere revelarte ese proceso para que puedas romperlo desde su raíz y para que nunca más confundas la voz de la ansiedad con la voz de Dios. El ciclo comienza con la sugestión. Es ese primer pensamiento que aparece de manera inesperada, normalmente en tu momento más vulnerable. No llega con fuerza, ni con gritos, ni con señales evidentes. Llega como un susurro, una duda, un miedo repentino, una sensación de que algo malo puede ocurrir sin razón alguna. Esa sugestión te hace mirar la vida desde la posibilidad del peligro y no desde la certeza de la protección divina. Cuando estás cansado emocionalmente, ese primer pensamiento se siente convincente, como si estuviera anticipando algo que debes temer. Pero en realidad, solo abre la puerta para la siguiente etapa. La segunda fase es la distorsión. Aquí la ansiedad toma esa primera sugerencia y la amplifica. Empieza a construir escenarios exagerados, conclusiones que no tienen fundamento, interpretaciones que no concuerdan con la realidad. Un pequeño temor se convierte en una amenaza gigante. Una inseguridad momentánea se vuelve un problema incontrolable. Una duda se transforma en una declaración absoluta. La distorsión lleva tu mente a pelear batallas imaginarias, y esa lucha interna drena tu energía, tu concentración y tu capacidad de ver las cosas como realmente son. Es en esa distorsión donde la ansiedad te convence de que todo depende de ti, de que no tienes salida, de que algo malo es inevitable. La tercera fase es la acusación. Aquí la ansiedad deja de hablarte sobre el mundo y comienza a hablarte sobre ti. Ya no es un miedo externo, ahora te convence de que tú eres el problema, te acusa de no ser suficiente, de no tener fe, de no saber manejar tu vida. Interpreta tu cansancio como una falla, tu sensibilidad como debilidad, tu vulnerabilidad como señal de derrota. Te hace sentir culpable por algo que no provocaste y responsable por algo que no puedes controlar. Esta acusación es la parte más destructiva del ciclo porque convierte la ansiedad en identidad cuando jamás debería serlo. El Espíritu Santo quiere mostrarte hoy que este ciclo nunca vino de Dios. La sugestión no viene de la verdad, viene del miedo. La distorsión no viene de la claridad, viene del cansancio emocional. La acusación no viene del amor divino, viene de heridas sin sanar. Dios no trabaja dentro de este ciclo. Él rompe ciclos, no los crea. Él restaura lo que fue distorsionado, no lo exagera. Él ilumina lo que fue confundido, no lo oscurece. Él afirma tu valor cuando la ansiedad intenta destruirlo. La voz de Dios siempre trae orden, la voz de la ansiedad siempre trae caos. En 2 Corintios 10:5 se nos recuerda que debemos llevar cautivo todo pensamiento que se levanta contra la verdad de Dios. Esto no significa reprimir lo que sientes, sino discernir su origen. Significa reconocer que no todo pensamiento merece tu energía, que no toda sensación merece interpretación, que no toda idea que aparece en tu mente tiene autoridad sobre tu vida.
Cuando el Espíritu Santo te revela este ciclo, te está dando herramientas para que la ansiedad deje de ser una cadena y se convierta en un ruido que puedes identificar, confrontar y apagar. Hoy, Dios te lleva a entender que romper este ciclo no empieza tratando de controlar tus emociones, sino permitiendo que Él ilumine la mentira. Porque cuando la mentira se expone, pierde su fuerza. Y cuando la verdad entra, la paz se restablece. El camino de salida, lo que el Espíritu Santo quiere que hagas hoy. Cuando la ansiedad toma fuerza, tu mente intenta encontrar soluciones rápidas, como si la única forma de recuperar el control fuera pensar más, analizar más, anticipar más. Pero ese esfuerzo solo intensifica el caos interno. La salida no está en exigir más de ti, sino en hacer espacio para que el Espíritu Santo intervenga en lo que tú no puedes resolver por tu cuenta. Dios no espera que luches solo. Él te muestra un camino concreto, real y accesible para que puedas salir del estado emocional que te aprisiona. El primer paso es detenerte. No huir, no presionar, no disfrazar lo que sientes. Detenerte significa reconocer que no tienes por qué correr detrás de cada pensamiento que aparece. La ansiedad se alimenta de velocidad, pero el Espíritu Santo se manifiesta en la quietud. Cuando eliges detenerte incluso por unos segundos, rompes el impulso automático que te empuja hacia la angustia. Esa pausa crea un espacio donde Dios puede respirar contigo. No necesitas entender todo en ese instante, solo necesitas permitir que tu interior desacelere. El segundo paso es entregar. No es un concepto abstracto, es un acto interno real. Cuando el Espíritu Santo te invita a entregar, te está guiando a soltar el control que nunca te perteneció. Puedes hacerlo incluso de manera simbólica. Abre tus manos, suelta los hombros, respira profundo y di en tu interior que no quieres cargar lo que no puedes manejar. La entrega no significa rendirte a la ansiedad, significa rendirte a Dios. Es admitir que hay cosas que escapan de tu capacidad, pero no de la de Él. La ansiedad pierde fuerza cuando dejas de luchar solo. El tercer paso es respirar con conciencia espiritual. La respiración es un puente entre el cuerpo y el alma, y Dios la usa para aquietar tu mente cuando no encuentras palabras para orar. Respira lento, profundo, permitiendo que cada inhalación sea un recordatorio de que el Espíritu Santo está ahí, llenando lo que está vacío, ordenando lo que está disperso, calmando lo que está tenso. Con cada exhalación, imagina que aquello que te oprime sale de tu pecho. No es imaginación vacía, es un acto de fe. El mismo aliento que Dios sopló sobre Adán es el que está disponible para renovar tu interior. El cuarto paso es recordar. La ansiedad te hace olvidar lo que sabes, olvidar lo que Dios ya hizo por ti, olvidar la paz que has sentido antes, olvidar que no estás solo, pero el Espíritu Santo te guía a recordar lo esencial, que Dios te sostiene, que Dios te ve, que Dios te conoce profundamente. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Esa frase no es poesía religiosa, es una declaración viva que tiene poder sobre tu mente. Cuando recuerdas esta verdad, el miedo pierde autoridad. La ansiedad no desaparece de un instante a otro, pero pierde territorio. El quinto paso es reemplazar. Cada pensamiento ansioso necesita ser reemplazado por una verdad divina. No luches contra la ansiedad intentando negar lo que sientes. Sustitúyelo por algo más fuerte. Si tu mente dice, no puedo, declara en tu interior, Dios me sostiene. Si tu corazón dice, esto va a salir mal, afirma, Dios ya está en mi mañana. Si tu cuerpo dice, algo malo ocurre, responde, Dios es mi paz.
no es autoayuda, es alineación espiritual. La verdad desplaza la mentira cada vez que decides reafirmarla. El camino de salida no es una fuga, es una rendición consciente al cuidado del Espíritu Santo. Él no te empuja a ignorar tu ansiedad, te guía a atravesarla con su presencia. Hoy Él te invita a detenerte, entregar, respirar, recordar y reemplazar. No porque seas débil, sino porque la fuerza verdadera no proviene del control emocional, sino de confiar en quien te creó para vivir en paz. Este es el paso que Dios quiere que des hoy. Tu identidad restaurada, cómo Dios te mira sin ansiedad. Hay una imagen distorsionada que la ansiedad intenta colocar sobre ti. Te hace creer que eres inestable, frágil, incapaz, alguien que no logra manejar su vida, alguien que decepciona a Dios cada vez que se siente abrumado. Esa narrativa emocional crea un reflejo falso, una versión tuya reducida por el miedo. Y cuando te miras a través de ese reflejo, empiezas a interpretar tu valor a partir de tus crisis y no de tu esencia. Pero el Espíritu Santo quiere revelarte algo completamente distinto. Dios no te mira a través de la ansiedad. Dios no te define por lo que sientes. Dios te ve como realmente eres, incluso cuando tú mismo no logras hacerlo. Cuando te sientes ansioso, tiendes a pensar que tu fe está fallando. Pero Dios no mide tu fe por la ausencia de emociones, sino por tu capacidad de volver a Él aun cuando estás temblando. Él no se escandaliza por tus pensamientos acelerados, ni se decepciona cuando tu mente pierde el control. Dios no está esperando que seas perfecto para amarte. Él ya te amó antes de que supieras cómo manejar tus emociones y seguirá amándote cuando tu corazón vuelva a encontrar la calma. La ansiedad no reemplaza tu identidad, solo la oscurece temporalmente. Dios te mira como hijo, no como prisionero emocional. Te ve como alguien valioso, no como alguien quebrado. Te observa con compasión, no con juicio. Él ve tu intento de mantenerte firme, ve tus silencios, ve tus luchas internas, ve el esfuerzo que haces para seguir adelante, incluso cuando estás cansado. Él no etiqueta tus emociones como señales de debilidad. Para Él, tu vulnerabilidad es un espacio donde puede revelarse con más profundidad. Tu ansiedad no disminuye tu valor. Revela cuánto necesitas ser sostenido por el amor de Dios, no por tus propias fuerzas. El Espíritu Santo quiere mostrarte que la identidad que Dios te dio no se pierde en una crisis. Tú eres amado, incluso cuando sientes miedo. Eres cuidado, incluso cuando estás confundido. Eres sostenido, incluso cuando todo dentro de ti parece temblar. Dios no abandona a quien está luchando, fortalece a quien admite que necesita su presencia. La ansiedad no tiene poder para definir quién eres, porque fue Dios quien determinó tu identidad antes de que existiera cualquier circunstancia emocional. Cuando Jesús miraba a las personas que sufrían, nunca las definía por su condición. Vio fe donde otros veían debilidad. Vio propósito donde otros veían fracaso. Vio potencial donde otros veían dolor. Y así te mira hoy. La ansiedad puede decirte que estás roto, pero Dios te dice que estás en proceso. La ansiedad puede gritar que no puedes, pero Dios afirma que Él puede en ti. La ansiedad puede convencerte de que estás solo, pero Dios te asegura que está contigo en cada respiración. Hay algo profundo que el Espíritu Santo quiere que entiendas. Tu identidad no está en tu ansiedad, está en la gracia que te cubre. No eres lo que sientes en tus peores días, no eres tus pensamientos más oscuros, no eres tus momentos de descontrol emocional. Tú eres lo que Dios declaró sobre ti desde antes de tu primera batalla interna. Eres creación amada, eres diseño intencional, eres propósito vivo. La ansiedad no te convierte en alguien menos espiritual. Solo te recuerda que necesitas ser restaurado desde adentro. Cuando empiezas a verte como Dios te ve, la ansiedad pierde legitimidad.
porque ya no la interpretas como una señal de quién eres, sino como una experiencia que estás atravesando con Dios a tu lado. Tu identidad no está en tu dolor, está en su amor, y ese amor es más fuerte que cualquier estado emocional. Cuando aceptas esta verdad, tu interior empieza a alinearse con la visión divina. No eres un corazón quebrado intentando ser fuerte, eres un hijo de Dios siendo restaurado. Declaración profética, palabras que rompen la ansiedad. La ansiedad crea un lenguaje propio dentro de ti. Te habla con frases que te reducen, te condicionan y te hacen sentir atrapado en un estado emocional que parece no tener salida. Pero así como la ansiedad crea palabras que debilitan, el Espíritu Santo trae palabras que liberan. La Escritura enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y que las palabras pueden levantar lo que está caído o derribar lo que te aprisiona internamente. Cuando Dios declara sobre ti, su palabra no es un consuelo superficial, es una fuerza espiritual capaz de romper cadenas que tu mente no consigue romper por sí sola. El Espíritu Santo quiere guiarte a construir una nueva narrativa interna, una narrativa que contradiga la voz de la ansiedad y restaure la verdad que Dios ya estableció sobre tu vida. Las declaraciones que Él inspira no son simples frases motivacionales ni intentos de persuadirte emocionalmente. Son verdades espirituales que cuando las pronuncias y las crees, reordenan tu mente, limpian tus pensamientos y desalojan la opresión que se instaló sin permiso. No se trata de repetir palabras vacías, sino de activar la autoridad que Dios te dio para poner en silencio el ruido interno. Declara que no aceptas cargas que no vienen de Dios. Declara que no darás lugar a pensamientos que te drenan la paz. Declara que no te pertenece aquello que te oprime. Estas palabras no son negación de la realidad, son alineación con la verdad divina. Cada vez que pronuncias lo que Dios dice sobre ti, la ansiedad pierde legitimidad, la mentira pierde territorio. El miedo pierde su fuerza. Lo que estaba enredado comienza a soltarse. Tu interior empieza a respirar, porque cuando la verdad entra, nada puede permanecer igual. Hay frases que el Espíritu Santo quiere que guardes en tu corazón, no como un ritual, sino como un ancla espiritual para los días en que la ansiedad intenta levantarse. Declara: no acepto pensamientos que no representan la voz de Dios. Declara: la paz de Cristo gobierna mi mente. Declara: mi corazón no pertenece al miedo. Declara: soy sostenido por Dios en mis momentos más frágiles. Declara: mi identidad no está en lo que siento, sino en lo que Dios dice de mí. Estas palabras no cambian solo tu emoción, cambian tu postura interna. Cuando hablas desde la fe, incluso si estás temblando, algo en el mundo espiritual responde. No necesitas sentir fuerza para declarar, necesitas creer que la fuerza no viene de ti, sino del Dios que te respalda. Y cuando declaras verdades que vienen del Espíritu Santo, tu mente empieza a desacelerar, tu corazón empieza a abrirse y tu interior comienza a alinearse con la calma que solo Él puede producir. La ansiedad no puede gobernar un corazón que se llena de la palabra de Dios. Hay un momento en el que la declaración se convierte en liberación. Ese momento llega cuando tu voz contradice el miedo, cuando tu boca afirma lo que tu alma todavía está aprendiendo a creer, cuando decides no repetir lo que la ansiedad dice, sino lo que Dios ha dicho desde antes de tu dolor. Ese es el instante en el que las cadenas internas empiezan a romperse. No porque tú seas fuerte, sino porque la verdad es más poderosa que la angustia. El Espíritu Santo se mueve cuando declaras desde la fe, incluso si tu voz no sale firme. Él honra la sinceridad, no la perfección. Él actúa en la intención, no en la intensidad.
Hoy Él te invita a reemplazar el lenguaje de la ansiedad por el lenguaje de la verdad. Y cuando lo haces, tu espíritu se levanta, tu mente se ordena y tu interior empieza a respirar un aire nuevo. Porque cada palabra inspirada por Dios trae vida a lo que estaba agotado y claridad a lo que estaba oscuro. Cierra tus ojos un momento. No para huir de lo que sientes, sino para permitir que tu interior entre en un espacio donde el Espíritu Santo pueda tocar lo que tú no has logrado alcanzar con tus fuerzas. Respira profundo, no te apresures, deja que tu mente se aquiete poco a poco. Este es un instante sagrado. No porque estés haciendo algo extraordinario, sino porque Dios está presente en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que parece pequeño, pero transforma profundamente. Permite que cada palabra penetre en tu corazón con suavidad, sin resistencia, sin prisa y sin miedo. Espíritu Santo, ven sobre esta vida que te escucha. Ven sobre este corazón cansado, sobre esta mente que ha luchado sola por demasiado tiempo. Tú conoces todo lo que nadie ve, los pensamientos que no se dicen, los temores que se esconden, las presiones que se acumularon hasta convertirse en angustia. Tú sabes en qué momento exacto la ansiedad entró, cómo creció, qué heridas la alimentaron y cuánto ha desgastado el interior de esta persona. Hoy te pedimos que entres en ese lugar profundo donde la razón no llega, donde las palabras no alcanzan, donde solo tu presencia puede traer orden y luz. Señor, toca ahora la raíz de esta ansiedad. Toca lo que está escondido, lo que fue silenciado, lo que fue malinterpretado, lo que fue acumulado por años. Ilumina pensamientos que quedaron atrapados en el miedo. Disuelve ideas que nacieron en la inseguridad, rompe recuerdos que aún duelen y que abren puertas a la inquietud. Trae claridad donde había confusión, trae calma donde había tensión, trae descanso donde había un cansancio que parecía no tener fin. Derrama tu paz sobre este corazón de manera tangible, real, profunda. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que todo pensamiento que no viene de ti pierde autoridad ahora. Declaramos que toda mentira que se instaló en la mente se desprende. Declaramos que la acusación no tiene poder, que la distorsión se apaga, que la sugestión se rompe. Declaramos que esta vida no está sola en su lucha emocional. Declaramos que tu presencia llena los espacios vacíos, suaviza los lugares heridos y respira sobre lo que estuvo paralizado por el miedo. Que tu paz toque cada rincón, cada memoria, cada palabra que dejó marcas. Jesús, extiende tus manos sobre esta persona. Envuélvela con tu amor. Hazle sentir el calor de tu presencia, la suavidad de tu cuidado, la seguridad de saber que tú sostienes incluso cuando las fuerzas internas parecen terminarse. Tu palabra dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Hoy recibimos esa paz no como una teoría, sino como una experiencia concreta. Que esta paz entre ahora al corazón como un río que limpia, como un aceite que sana, como un abrazo que restaura. Que el miedo retroceda porque tu luz lo expulsa. Que la ansiedad se desarme porque tu verdad la contradice. Que la mente se vuelva clara y el espíritu se fortalezca. Señor, te pedimos que esta persona sienta un alivio real, una respiración más profunda, una ligereza nueva, una sensación de descanso que no depende de circunstancias externas, sino de tu presencia dentro de ella. Que hoy sea el inicio de un proceso de cura, no por esfuerzo humano, sino por intervención divina, y que cada día, paso a paso, tu Espíritu Santo continúe guiando, iluminando, fortaleciendo, liberando y recordando que esta ansiedad nunca vino de ti y por eso no tiene derecho a quedarse. Amado Dios, declaramos sobre esta vida libertad, paz, restauración y una nueva identidad fortalecida en tu verdad. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén.
Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste que Dios habló contigo de una manera real, te invito a dar un paso de fe. Suscríbete a este canal. Aquí caminamos juntos, con palabras guiadas por el Espíritu Santo, fortaleciendo la fe, encontrando paz en la oración y recibiendo dirección en los momentos más difíciles. Tu suscripción no es solo un clic, es una manera de decir: Señor, quiero seguir escuchando tu voz y crecer en tu presencia. Únete a esta familia espiritual y permite que la palabra de Dios siga siendo luz en tu día a día.